Bienvenidos otra vez a Música por Inclusión. Ya estamos con el invitado del día de hoy, que les cuento es Guillermo Rosabal, que es docente de la UCR, de la Escuela de Artes Musicales, y coordinador del Observatorio de Musicar y creador del proyecto Musicar, que precisamente es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, con gente joven. Qué bueno, y aquí, allá en casita de fijo nos está viendo mucha gente joven también que le va a interesar este proyecto. Pero sí, empezando por lo primero, así como Musicar 101, ¿qué es el proyecto Musicar? Proyecto Musicar inicia en el 2008, más o menos, en mi labor docente aquí en la UCR, específicamente en cursos de educación musical. Es decir, cursos dirigidos específicamente para personas que estudian para ser docentes de música. La Universidad de Costa Rica ofrece la carrera de enseñanza de la música, entonces dentro de esa carrera que está pensada específicamente para personas que van a trabajar con el Ministerio de Educación o en colegios, o sea, en secundaria, con esa población empecé yo a trabajar lo que ahora es Proyecto Musicar. Empezó en mi docencia y poco después siguió en la investigación, porque la investigación nutre la docencia. Y esa investigación la realizamos in situ, es decir, en el aula, pero también fuera de ella. La realizaba y la sigo realizando con mis estudiantes, y ellos y ellas realizan investigación en sus comunidades, en sus casas, con la gente cercana, con la gente no tan cercana, y lo que ellos y ellas traen de la investigación nutre lo que hacemos en el aula. Lo legitimé en la UCR como un proyecto de investigación poco después, y conté con un apoyo que todavía tengo afortunadamente y que ha sostenido a Musicar de una manera muy robusta. Obtuve el apoyo de Proinnova, que se encarga de la gestión, transferencia de conocimiento en la UCR. Proinnova se acerca a mí y me dice: usted está haciendo innovación educativa, ¿qué necesita que hagamos por usted? Y a partir de ahí empezó una relación muy importante. Lo menciono porque mucho de lo material y estratégico que llevamos a cabo en Proyecto Musicar se debe al apoyo de Proinnova. Y como proyecto de investigación también ha contado con el apoyo de las distintas direcciones de la Escuela de Artes Musicales a lo largo de estos 10 años, y también de reciente creación, el Instituto de Investigación en Arte. En Proyecto Musicar, lo que ahora es Proyecto Musicar, comenzamos y seguimos trabajando a partir de quiénes somos nosotros y nosotras en la música. Una clase donde trabajamos con el enfoque musical no comienza diciendo buenos días Juan Pablo, buenos días Gaby, esta es la clave de sol, esta es la partitura. Música es, el arte de los sonidos ordenados. ¿Cuántos y cuántas de ustedes que nos ven en casa se acuerdan de esa clase de música? Una clase tradicional, más o menos, sí. La clase que todo mundo pasó en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Por el profe de música que le enseñaba eso, ¿no? O al solfear o algo por el estilo, ¿verdad? Exactamente. Con la flauta. Con la flauta, ¿verdad? Que usualmente siempre estaban desafinadas, pero... Y eso es lo típico. Pero bueno, es un proyecto, usted nos dice que empezó en el 2008, acá. Pero esta teoría o esta forma, digamos, de pensar la música ya venía de muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Con Christopher Small, que es el pionero de este... que se podría decir como un verbo que se le da a la música, ¿verdad? El acto de musicar. ¿Cómo lo define? ¿Usted tiene una forma precisa o diferente de definirla que Christopher Small? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, Juan Pablo, en realidad yo empecé con una pregunta clave antes de 2008. Es una pregunta que me surgió cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes. Entonces ya calculen que fue hace bastante tiempo. Cuando yo empiezo a estudiar a nivel de preconservatorio, es decir, antes de los estudios universitarios, un instrumento sinfónico, yo vengo con la aspiración de convertirme en músico legítimo, válido. Y la institución es la que me dice si soy válido o no soy válido. Cuando yo entro a estudiar a una institución, tengo que dejar a un lado quién yo era en la música. Mi época de mi juventud, de esa juventud, era la época del MTV, de los videos musicales. Entonces yo tuve que dejar o poner en un rincón muy escondido los cassettes de Duran Duran, de Madonna, la manera que tenía de expresarme por medio de la música, porque en la institución, en la formalidad de la institución, eso era ilegítimo. Entonces yo vivía con una pregunta recalcitrante: ¿por qué para hacerme músico tengo que dejar de ser quien yo soy y tengo que transformarme en alguien que ya se pensó hace mucho tiempo atrás como un modelo ideal?
Bueno, eso sucede hace muchísimos años. Eso hace que cuando yo empiece a trabajar en primaria, en secundaria, en preescolar, como docente, trate de fijarme en quiénes son las personas en la música y no quiénes le pide la institución que lo conviertan, en el tocador de flauta dulce, en el cantor que memoriza rutinariamente los himnos patrios, en la persona que repite los nombres de compositores de música de arte y sabe sus fechas de nacimiento y las características de las obras que ellos han compuesto. Antes de 2008 yo me encuentro la obra de Christopher Small. Haga Google Christopher Small y le va a salir... fue, porque murió en 2011, un escritor cultural de nacionalidad neozelandesa, y una de sus obras más importantes en Occidente fue Música, Sociedad y Educación. Él no la consideraba su mejor obra, pero Música, Sociedad y Educación, que de paso es la única que está traducida íntegramente al español, causó mucho impacto por dos cosas. Porque comenzó cuestionando lo que llamamos el establishment o la institucionalidad musical en Occidente. Establishment constituido por las instituciones de educación y la industria musical. Entonces, desde las escuelas, los colegios que impartían educación musical, los conservatorios que forman a los músicos y músicas profesionales, y la industria del espectáculo, los teatros, las casas disqueras, etc. Él cuestiona por qué se habla de música como algo abstracto, como un sustantivo, y por qué las relaciones sociales que se dan entre las personas que participan de la música dividían entre compositores y compositoras y audiencia. Claro. ¿Por qué se pensaba en música únicamente como algo que solo unos pocos cuantos podían producir, generar, hacer para consumo pasivo de otras personas? Y yo creo que eso es como también, bueno, ahora que yo no estoy en el mundo musical tanto como ustedes dos, sino que soy una espectadora, pasa mucho, pero vamos a seguir hablando de todo este tema que ya es muy interesante más, sí, claro. Y profundizar porque vamos a ver un video y ya casi regresamos con más del tema de hoy. Y continuamos nuestra entrevista en Música por Inclusión. Y bueno, en el bloque pasado nos quedamos hablando sobre este tema del musicar, traído por Christopher Small, que bueno, muchos lo llaman musicólogo. Él no se llamaba a sí mismo musicólogo, ¿verdad? Pero dentro de estas nuevas prácticas o estas nuevas teorías que él fundamentó, lo interesante, lo que nos contaba el maestro Guillermo, sobre esa romper con esa institucionalización, no dije nada, establishment, que decían en inglés, ¿verdad? Institucionalización. Luego de eso falta el otro concepto, el traer, digamos, a Costa Rica, contextualizar lo que es el musicar. ¿Cómo lo hizo, maestro? Bueno, antes les cuento la definición que él acuñó, pero con un poco de matiz que hemos ido incorporando varios y varias educadoras musicales del mundo. Habemos personas que hemos adoptado el enfoque de Christopher Small y le hemos añadido algunas cosas. Él decía, abrimos comillas, musicar es afirmar, celebrar y explorar las relaciones que surgen cuando escuchamos y hacemos música. Fin de las comillas. Nosotros le añadimos, musicar es afirmar, celebrar y explorar las relaciones que surgen cuando escuchamos, tocamos, improvisamos, consumimos, producimos, bailamos, cantamos, silbamos o nos involucramos con la música con lo mejor de nuestra habilidad. Fin de las comillas. Ese concepto me sirvió a mí en medio de las preguntas que me venía haciendo desde que era un joven adulto, un estudiante de preconservatorio, y esa pregunta siguió cuando yo después me dediqué durante unos años a ser ejecutante de música clásica y después docente. Esa pregunta me sirvió para constatar que las relaciones que se nos pide o se nos induce o a veces se nos impone afirmar, celebrar y explorar cuando aprendemos o hacemos música o nos involucramos con ella son relaciones que piden las instituciones. Un Ministerio de Cultura, un Ministerio de Educación, un gobierno que quiere formar un tipo de ciudadanía por medio de la educación musical, un mercado o una industria musical nos pide que seamos de determinada manera. Nos puede decir, vos sos audiencia
y vos sos productor de música, te encasilla ahí y te corta las alas para pensarte de otra manera. A mí me sirvió para darme cuenta que en Costa Rica la educación musical, y es algo que muchos lo conocen, pero yo lo investigué sistemáticamente, y más adelante probablemente hablemos de ello, la educación musical en los centros educativos está ligada y fue una parte importantísima y ha seguido siendo una parte importantísima de la formación de una ciudadanía. Por eso los himnos, por eso las letras de los cantos cívicos, cantos morales, cantos bueno, ya no se escuchan tanto ni se aprenden tanto, pero originalmente a mediados del siglo XIX, cantos que tenían que ver con el ornato, con el aseo, con los hábitos de estudio, con el respeto, todo ello no era casualidad. Ese era el reflejo del ciudadano o la ciudadana derivada del modelo republicano francés que se adopta en Costa Rica. Y cuando ya se crean las escuelas de música para formar personas que se profesionalicen en ella, la idea es que sean personas iguales al modelo eurocéntrico y ahora norteamericano. Por la globalización, Estados Unidos se ha convertido en nuestro nuevo imperio sin colonias, ¿verdad? Entonces, ese modelo es el que se busca formar. Entonces, el concepto musical me sirve para entender cuáles relaciones afirman, celebran y exploran las instituciones en las que ustedes y yo participamos y cuáles son y lo más importante, cuáles son las relaciones que afirmamos, celebramos y exploramos nosotros y nosotras, desde nuestro cuerpo, desde nuestra clase social, desde nuestro grupo familiar, desde nuestra historia, memorias, sexualidad, intereses, aspiraciones. Entonces se abre una caja de Pandora. Claro. En este caso, podríamos decir pues que Musicar básicamente entonces está dirigido a todos. Todos, cualquiera. Bueno, yo lo he enfocado de esa manera. Algunos colegas en Norteamérica y en Europa lo han enfocado a clases sociales en particular. Por ejemplo, hay colegas en la sociología de la música y la educación musical, que es donde yo investigo un poco más. Por ejemplo, Lucy Green en Inglaterra. Ella se enfoca más en explorar los y las jóvenes, por ejemplo, de las bandas de garaje, y tiene una famosa obra, Cómo aprende el músico popular. How do popular musicians learn? Entonces ella lo enfoca a esa población. Hay otros colegas que lo enfocan a población infantil, a ver cómo los niños y las niñas cantan y se expresan en el hogar. Por ejemplo, esto lo hace mucho la gente de psicología de la música. Pero en el contexto costarricense, que era lo que hablábamos ahora en el intervalo, yo trato de ver cómo las personas en una Costa Rica diversa, multicultural, fragmentada y contradictoria, nos relacionamos con la música. Y entonces necesito ir a las estructuras sociales que controlan el musicar, que es la educación, la religión y sus iglesias, las instituciones educativas específicas. No es lo mismo la música en un colegio privado que en un colegio público. Lo que hacen las personas en las clases particulares, lo que hacen con un mariachi, lo que hacen con el coro de la iglesia, lo que hacen con un coro de la comunidad, lo que hacen con un grupo de serenatas. Entonces hay que contextualizarlo. Y eso tiene que ver también con que yo me proclamo abiertamente un cientista social decolonial. Entonces no puedo tomar un molde que fue creado por una persona no latinoamericana para otro tipo de educación y para otro tipo de personas e implantarlo. Lo que tengo que hacer es primero pasarlo por mi propia vida, tuve que pasar por ese proceso y todavía no ha terminado, de explorar mi propio musical y ver las contradicciones que había en él y después llevarlo a mi clase y que mis estudiantes empezaran a explorar su musical. Bueno, eso, para poder profundizar un poco más en esos procesos, porque queremos que nos cuente, digamos, las prácticas que hacen, la práctica que usted hizo personalmente, la práctica que hace con sus estudiantes y un poco más del observatorio. No se vayan, nosotros vamos a un video y regresamos ya con más de Musicar aquí en Música por Inclusión. Y estamos de regreso con más Musicar en Música por Inclusión. Justo estábamos hablando de qué es todo el concepto de Musicar y todos los procesos que lleva y cómo fue que Guillermo hizo que Musicar se volviera más tico y cómo lo fue convirtiendo y amalgamando a
a nuestra realidad. Pero ¿cómo cambian exactamente los procesos de aprendizaje con Musicar? Bueno, te puedo dar ejemplos de lo que hemos hecho en educación universitaria y lo que hemos hecho en educación secundaria, específicamente con el Ministerio de Educación Pública. Yo les decía que más o menos en el 2008 fue que lo inscribí como un proyecto formalmente aquí en la universidad y coincidentemente, una feliz coincidencia, hacia ese tiempo, 2007-2008, en la administración del Ministerio de Educación, la administración Garnier, se me contrata como consultor partiendo de un cartel, no fue a dedo, se hizo un cartel y bueno, fui seleccionado. Y debo mencionar que fui seleccionado a pesar de haber sido una de las personas más críticas con el MEP. Si había alguien que siempre criticaba lo que pasaba en las aulas de educación musical con el MEP, aquí, ¿verdad? Pero me llaman y yo aprecié mucho ese acto de confianza. Y yo llevé el concepto de Musicar como eje teórico. Lo propuse, pasamos por todos los procesos de conversación, de indagación y de validación y al final se creó un programa de educación musical para secundaria basado en el Musicar. Esto está dentro de una reforma más grande que probablemente ustedes y el público que nos mira, especialmente el público de secundaria, puede conocer. La reforma Educación en Ética, Estética y Ciudadanía. Entonces, a la par de programas que constituyeron reformas en las materias duras, ojo que estoy utilizando las comillas, también se implementaron reformas en las materias mal llamadas suaves, entre ellas la educación musical. Entonces, el Musicar fue el eje teórico que cambió las cosas. Entonces, por darles ejemplos prácticos de unidades didácticas en este programa, no necesariamente voy a decir el nombre como está escrito o en el orden que está, porque esa información tal vez no la retengo muy bien, pero una unidad didáctica que parte de mi comunidad, buscar un músico o una música tradicional en mi comunidad, entrevistarle, llevarle al centro educativo, preparar un breve video o una entrevista con esta persona y aprender de esta persona. Eso es como un ejercicio que puede estar en una unidad didáctica X. Claro. Una unidad didáctica que tiene que ver con hacer música con los teléfonos celulares. Pero no son tareillas aisladas, es todo un proceso. Y se parte de algo que tenemos que aceptar y es que muchas personas llegan a 7º año sin haber recibido educación musical en la primaria. Entonces partimos, como quien dice, de cero. No dejamos la música de arte o música clásica por fuera, pero se le da otro lugar. Se trata de que no sean clases donde se llega a memorizar nombres y a repetir fechas, no son clases donde se llegan a hacer pruebas escritas de selección múltiple, de ensayo, donde hay que memorizar, donde hay que tocar por imitación música que no conocemos, pero que es la que el profe se sabe y nos enseña. Tampoco se trata de solo aprender himnos. Eso es, en términos generales y de una manera muy general, lo que hace este programa utilizando el Musicar. No fue fácil. Tuvimos docentes que llevaban muchos años en el trabajo que nos decían, claro, mire, esto implica mucho trabajo, yo no me puedo actualizar, las cosas claro, aquí se hacen de esta forma. Claro. Y siguieron con su flauta, siguieron con sus himnos, enfocándose solo en eso. Pero también tuvimos docentes que nos dijeron, esto era lo que yo esperaba, ahora mi trabajo sí se puede legitimar. Y bueno, ya han pasado varios años después de eso. En 2013 nos vuelve a llamar el ministerio y me vuelve a encomendar concebir un programa, pero esta vez para primaria, y lo hicimos. Y un par de ejemplos rápidos de qué se puede hacer en este programa. Se empieza no enseñándole al niño o a la niña cancioncitas compuestas por adultos de cómo tiene que comportarse, de cómo es el sol, cómo es la naturaleza, de cómo es la sociedad. Se empieza interiorizando los sonidos en mi cuerpo, en mi entorno, en mi familia, en mi historia, en mis memorias, en mi identidad del niño y la niña, claro, por ponerles un ejemplo. Esto es en 2013. Entonces, esos son ejemplos de cómo el Musicar ya está instaurado como una filosofía educativa. ¿Y esto se cumple en todas las instituciones públicas? ¿Se podría decir que así a cabalidad? La pregunta, esa es la pregunta del millón, Juan Pablo. Esa es la pregunta, porque como les comentaba anteriormente, tuvimos reacciones divididas cuando esto se empieza a implementar y se hicieron procesos de capacitación intensos que también implicaron mucho esfuerzo humano y mucha inversión material. Claro. Había que sacar
a representantes de todas las regiones educativas del país, traerlos a San José. Eso implica viáticos, implica hotel, implica la alimentación, implica que les den los permisos en sus trabajos, que el burocratismo es probablemente más difícil de superar que los escollos económicos. Y los fondos se consiguieron en su mayoría con ONGs. Entonces fue muy laborioso. La pregunta del millón. Se supone, yo no puedo hablar por el Ministerio de Educación, yo trabajé como consultor, nada más, pero se supone que una persona que se desempeña como docente en el Ministerio de Educación tiene que seguir la política educativa. Como quien dice, yo como docente en la universidad, hay políticas expresadas en normativas por medio de la Vicerrectoría de Docencia que yo tengo que obedecer como soldado raso, por decirlo de alguna manera. Muchos colegas en el ministerio lo han seguido, otras personas han decidido no seguirlo, entonces es un reto muy grande. Les cuento que cuando yo veo estas reacciones divididas, como yo desde hace muchos años, lo pongo de esta manera metafórica, tengo un pie en Costa Rica y tengo un pie en el ambiente internacional de educadores e investigadores musicales, yo llevo estos programas afuera y mis colegas de Europa, específicamente Noruega, Finlandia, ellos especialmente me dicen, esto nunca lo habíamos pensado, implementar el musicar de esta manera, nunca se nos hubiera ocurrido. Y conozco a Christopher Small, poco antes de que él muriera, él murió en el 2011, en el 2010 tengo la oportunidad de que mientras yo hacía mis estudios doctorales, él me dio una tutoría sobre el musicar. Y en esa tutoría él me actualizaba cómo él había replanteado, repensado su concepto y cómo él se sentía en relación con lo que las personas escribían sobre el musicar. Y también le presenté lo que él pudo leer en esa edad avanzada del programa. Y él me dijo algo que me llena de mucha alegría compartir. Guillermo, si yo hubiera sabido que esto se podía plantear de esta manera, yo no hubiera escrito en mi último artículo de 2010 que la educación musical había que sacarla de las escuelas. Bueno, eso fue una nota aparte. Y para terminar de responder esa pregunta, que espero todavía me dé un poquito de tiempo, sí. En un aula universitaria, y creo que Juan Pablo recuerda un poco de esto de cuando tuve la fortuna de que fueras estudiante en mis cursos. En una clase universitaria de educación musical que trabajamos el enfoque musical, comenzamos no diciendo música es esto, educación musical es esto y así es como se enseña. Empezamos sin libros, empezamos sin pupitres, sin escritorios, empezamos en un espacio donde nos podemos sentar en círculo, vernos horizontalmente, incluyendo el docente. Porque tenemos que romper esa jerarquía estudiante-docente. Entonces empieza por quién sos vos y quién sos vos en la música. Vamos a empezar a hacer introspección. Así es como comienza el proceso. Cargue, es que definitivamente cambia la perspectiva de yo que no toco ningún instrumento. Bueno, aprendí hace mucho tiempo a tocar algún instrumento, ya ni me acuerdo cómo agarrarlo, sinceramente. Le cambia a uno toda la perspectiva, al menos desde afuera. Claro. Pero vamos a seguir hablando más de musicar, que la verdad está muy interesante. Yo estoy muy interesada, espero que ya en casita también. Sí, entonces vamos a ir a ver un video y ya casi regresamos. Y seguimos en Música por Inclusión, hablando sobre la importancia de musicar, de esta... es romper perspectivas, romper un paradigma que ya lleva muchísimo tiempo, si no es que casi que se fundó en siglos, ¿verdad? Seguimos pensando de una manera muy ortodoxa, muy antigua, pero que, bueno, estamos ahora, digamos, como rediseñando esa nueva perspectiva. Y gracias a ello, pues, prácticamente y a los esfuerzos del maestro Guillermo Rosabal, tenemos ahora un observatorio del musicar. ¿Cuáles son los principios de este observatorio, maestro? Bueno, comienzo nada más aclarándole al público, por si no lo conoce, el observatorio viene a ser una plataforma de proyecto musical. Necesitábamos visibilizar nuestro trabajo. Comenzamos a visibilizarlo en la web, tenemos una página web que probablemente la dirección la van a ver en algún momento. Hay unos principios que rigen el trabajo que hacemos. Son nociones de la persona, de la sociedad, de la música y de cómo se aprende. Claro. Primer principio, las personas tienen una vida musical personal, válida y relevante, de acuerdo con su historia y proceso de socialización. Esto quiere decir que no hay persona que se relacione mejor o peor con la música, sino que todos y todas podemos, sabemos, queremos
hacemos desde donde somos. Lo que pasa es que a un sistema educativo institucionalizado como el de Occidente, el sistema postindustrial que hemos heredado en América Latina con las independencias de nuestras repúblicas, es un sistema que busca que todos nos convirtamos en la misma persona. Por eso el aula con 30, 40 personas, y esas 30, 40 personas se les induce a procesos iguales, sin importar de dónde viene, cómo es, su entorno familiar, etcétera. Entonces partimos de que todas las personas pueden, saben y quieren. Lo fundamental, ¿no? Prácticamente. Exactamente, esa es la visión de persona que tenemos. Otro principio, todo musicante, o sea, persona que tiene su propio musicar, hace, escucha, consume, intercambia música en la vida diaria por motivación propia. O sea, lo que vos pensés, querás, desees, aspires, es válido y lo tenemos que respetar. Por eso es tan difícil trabajar en música, porque no estamos homogeneizando a las personas ni imponiéndoles. Básicamente estamos partiendo casi que de una relación terapéutica. ¿Quién sos vos en la música? Como mencioné que lanzamos esa pregunta en las clases universitarias al puro inicio, así comenzamos, y eso me va a abrir a mí como mediador musical un montón de posibilidades que yo no conocía o para las que no estaba preparado. Ese vendría siendo el segundo principio del musical que rige nuestro trabajo. Un tercer principio sería, las metas de los procesos educativos deben involucrar las experiencias cotidianas de las personas. No partimos de la clave de sol es estas son las 5 líneas del pentagrama, las notas en los espacios y las notas en las líneas, estos son los instrumentos musicales, estas son las familias de los instrumentos musicales, todo música de arte o música clásica, ¿verdad? Partimos no de conceptos, sino de experiencias, sino de, por ejemplo, Gaby, ¿a qué te suena vos esto que acabamos de escuchar? Y si vos me decís, me suena alegre, yo no voy a llegar a decir, no Gaby, te equivocaste, esto es rápido, no es alegre, sino que yo tengo que ver en ese alegre que vos expresas la verbalización de una experiencia muy personal y yo tengo que diseñar o contribuir al diseño de tu proceso de aprendizaje partiendo de eso que vos expresaste, que viene de quién sos vos en el mundo y en la música. Entonces no vengo a imponer, vengo a escuchar, a conocer quién sos y a partir de ahí empezamos a trabajar en la música. Y mencioné hace un momento el término mediador. Aquí no hablamos de maestro o maestra, sino de persona mediadora. La persona mediadora es como una catalizadora, como alguien que dirige el tráfico, como un semáforo, pero a veces esa persona mediadora tiene que ponerse un poquito más abajo todavía y dejar que le enseñen. Claro. Ese sería el tercer principio. Y el otro sería, todas las personas tienen conocimiento musical y pueden musicar. Pero si yo no leo música, al inicio, en el primer segmento, les contaba que yo entré a un programa preuniversitario a estudiar un instrumento sinfónico porque aprendí, igual que probablemente ustedes lo aprendieron y lo ha aprendido nuestro público televidente, aprendieron que la educación es la que te dice si lo lograste o no lo lograste, si sos válido o... Bueno, es que la educación... Las notas. Exacto, bueno, las calificaciones, y las titulaciones, Ajá. ¿verdad? Entonces, a mí me pasó algo que le ha sucedido a muchos de mis estudiantes egresados que ahora son colegas y son artistas y docentes geniales de quienes yo aprendo. A ellos les pasaba cosas como estas, comillas, profe, antes de que yo empezara a estudiar música en una institución, yo improvisaba, una palabra de la jerga típica es yo chiveaba, ¿verdad? O yo guataqueaba. Y esas palabras son importantes en proyecto musical, no las vemos de manera peyorativa. Me decían, yo improvisaba, yo tocaba de oído, pero una vez que llego a la institución formal, pierdo todo eso. Y ahora soy músico de partitura, algo con lo que gozamos en clases muchas veces. Les pregunto yo a los muchachos y las muchachas cuando estamos en estos procesos, bueno, ¿y cuántos de ustedes han ido a una fiesta y les dicen, ay, vos sos músico, ahí hay un teclado, ahí hay una guitarra? Y se quedan congelados porque son músicos de partitura, solo leen música. La institución te dice que sos músicos o música solo si lees de la partitura. Pero si exploramos su música a partir de quién sos vos en el mundo, entonces nos vamos a dar cuenta que vos tenés sensaciones, que probablemente caminás, probablemente corres,
estás vivo y estás viva y tenés ritmo en todo el cuerpo, todos los sistemas corporales tienen ritmo, o sea, si estás respirando y no te has muerto es porque tenés un ritmo, Es un ritmo natural, ¿verdad? natural que sustenta tu vida. Sí. Y también hay un ritmo en la naturaleza que hace que a pesar del cambio climático y de que estemos destruyendo el planeta, todavía estemos aquí. Entonces partimos de que tenés cuerpos, sensaciones, memorias, experiencias muy propias que te hacen ser musical. Otra cosa es que la institucionalidad, pensada por unos hombres varones blancos europeos de hace más o menos 400 años, te diga, esto se llama corchea, esto se llama blanca, esto se llama sinfonía, esto se llama música. Entonces, musicar es un infinitivo. No sé si el público que no lo conocía lo notó ahora que lo hablábamos. Es un verbo en infinitivo y denota acción. Christopher Small lo escribió en inglés y propuso musicking, ¿verdad? En el español lo traducimos como musicar, yo lo traduzco como musicar. Hay otros colegas en América Latina que lo han traducido como musiquear. Por ejemplo, un colega en Puerto Rico lo hizo, pero yo creo que ese musiquear va un poco más con estilos de vida del Caribe. Entonces, sí, partimos de quién es la persona y eso no es fácil. Y eso puede gustarle mucho a unas personas y a otras personas no. Claro. Pues me parece muy genial, me parece la acotación y la explicación que nos ha dado Maestro Guillermo muy importante, ¿verdad? Denotarla, interiorizarla también. Y si ustedes quieren ser parte del Observatorio Musical, si quieren integrarse, no se pierdan el próximo bloque porque les vamos a dar esta información. Así que vamos a un video y ya regresamos aquí a Música por Inclusión. Y ya estamos de regreso con este último bloque de Música por Inclusión, en donde le vamos a preguntar a Guillermo, como ya hemos estado hablando de Musicar y del Observatorio Musical y todo, es importante darnos cuenta cómo se integra uno a la plataforma del Observatorio Musical. Bueno, básicamente que nos escriban por correo electrónico. La dirección es obsmusicar, o sea, obsmusicar.ucr.ac.cr. También nos pueden buscar en Facebook por Proyecto Musicar. Esa puede ser una manera más rápida de llegar a nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer? Bueno, Proyecto Musicar, por medio del observatorio, trabaja sin lucrar. No le cobramos a las personas, porque esto es parte, como lo dejé entrever desde el inicio del programa, de nuestro trabajo docente e investigativo. Básicamente, si hay alguna persona que se siente con muchas ganas, tiene mucha motivación de explorar su propio musicar, o tiene su banda de garaje, o tiene el grupo de compas o la familia que quieren explorar su musicar y pasar por preguntarse un montón de cosas para sentirse mejor sobre sí mismos y sobre lo que hacen con la música y potenciar lo que hacen con un poquito de investigación y docencia, entonces nos escriben a obsmusicar.ucr.accr. Y la página web tiene una sección de recursos y ahí lo que tenemos son enlaces a portales de investigación, a artículos, a revistas. Todo es de acceso libre y la mayoría está en español. Hay cosas que tienen que estar en otros idiomas porque mucho del conocimiento no se produce en español. Claro. Y nosotros estamos conectados internacionalmente. Por ejemplo, este libro que vemos que usted tiene, que usted lo publicó, que es, bueno, platicábamos que es su tesis doctoral, pero puesto en un libro. ¿Esto también lo podemos encontrar en esta página? Claro que sí, Juan Pablo. Este libro es importante mencionarlo porque es la investigación más profunda y más reciente, es de 2016 y corresponde a mi trabajo doctoral en la Academia Sibelius de la Universidad de las Artes de Helsinki en Finlandia, donde yo termino de apuntalar teóricamente lo que hacemos en Musicar. Se llama Aprendizaje Musical en Costa Rica, una etnografía institucional poscolonial. La etnografía institucional poscolonial, me gustaría mencionar, es un enfoque teórico, metodológico que yo acuño para investigar precisamente las relaciones sociales que coordinan el aprendizaje musical en Costa Rica. Entonces hay un producto original en este trabajo y que lo estoy empezando a compartir con colegas y estudiantes, sobre todo estudiantes de posgrado en otros países. Ya comenzamos el año pasado a hacerlo con
colegas y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, específicamente su laboratorio para el estudio de la experiencia musical, el LEM, esas son sus siglas. Comencé el año pasado compartiéndolo con colegas de Canadá y este año, en muy poco tiempo, estaré viajando a la provincia de Ontario a compartirlo con colegas y estudiantes de 3 universidades más, incluyendo la Universidad de Toronto. Genial, no, genial. Qué carga. Sí, sí, claro. Muy importante, además que pues, el trascender, digamos, que está implícito, digamos, en todas estas teorías, está implícito en este libro, en el enfoque que le está dando maestro Guillermo Rosabal, le digo maestro, perdón, que no le gusta, pero yo siempre le digo maestro, pero es una cuestión de admiración más que todo, ¿no? Pero sí, me parece muy importante y es muy importante que todos allá en casa pues lo recibamos de esta manera, porque, bueno, y le deseamos muchísimos éxitos, muchísima suerte en todo lo demás. De verdad, muchísimas gracias por su presencia acá en el programa y sobre todo por eso, porque romper paradigmas cuesta muchísimo, ¿verdad? Claro. Lleva muchísimo tiempo, pero sin duda... romper paradigmas con algo que está hecho por un tico y que está hecho para Costa Rica, porque usualmente uno trabaja con cosas que vienen de otros lugares, que uno intenta hacerlo un poquito más al terruño de uno, pero casi es muy difícil encontrar cosas que realmente se hayan pensado desde génesis por alguien que sabe exactamente cómo funciona la situación en el país. Claro, entonces, creo que con más importancia pues debería de dársele, ¿verdad? Claro. Debería dársele más importancia, ¿verdad? A todo esto. Así que muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. A ustedes. Seguimos en esa lucha y no les he compartido el eslogan, musicar, la música sos vos. Ahí se los dejo. Claro, sí, bueno, sí, muy importante. Motiva. Claro, pues que al final de cuentas es eso, es unir, es encontrar, celebrar esas diferencias, ¿verdad? No más bien dividir y segregar o separar, ¿verdad? Yo hago esto, pues haces lo otro, los demás, ¿verdad? Así que ese fue nuestro programa de hoy, esperemos que les haya gustado. ¿Verdad, y porque de por si en M por I vamos a seguir musicando toda la semana y hasta que haya música por inclusión vamos a seguir musicando. Exactamente, sí, programa tras programa. Así muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros los dejamos con la programación del canal de la Universidad de Costa Rica. No se pierdan mañana nuestro miércoles de feedback y los jueves de chivos y los especiales y todo lo que tenemos para ustedes. No dejen de vernos. No dejen de vernos. Así que nosotros nos despedimos. Esto fue Música por Inclusión en Canal UCR porque somos Televisión con sentido. Hasta luego.